Muy buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de alegatos de la reclamación ROL R90 de 2016, Inversiones Moncuri y otros, con Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. Como representantes de los reclamantes, Inversiones Moncuri y Agrícola El Maitenal Sociedad Anónima, doña Camila Contese Towns. Por la parte reclamada, Comisión de Evaluación Ambiental, don Osvaldo Solís Mancilla. Para iniciar la audiencia, escuchamos la relación por parte del relator, don Leonel Salinas, por favor. Muchas gracias, presidente. Señores ministros, en la presente causa concurren como reclamante Inversiones Moncuri S.A. y Agrícola El Maitenal S.A. en contra de la resolución exenta 396 de 11 de diciembre del año 2015 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, en virtud de la cual se rechazó la solicitud de invalidación presentada en contra de la resolución de calificación ambiental 245 de 9 de septiembre de 2013, dictada por dicha comisión, que calificó ambientalmente favorable el proyecto Bodegas de Cal San Felipe. A continuación, ilustre tribunal, expondré sucintamente los antecedentes de la presente reclamación. El 24 de septiembre de 2012, la empresa Transportes Servirred Limitada, en adelante el titular, ingresó una declaración de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, referida al proyecto de adaptación y operación de una bodega de uso originalmente agroindustrial para recepcionar, almacenar, trasvasijar y despachar cal viva, óxido de calcio, en propiedad de un tercero, en este caso Codelco División Andina, la cual se emplaza en las parcelas Santa Julia 1 y 2, ubicadas en el sector de Curimón, de la comuna de San Felipe, de la región de Valparaíso. El día 9 de septiembre de 2013, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso calificó favorablemente el proyecto mediante la RCA 245-2013. El 6 de enero de 2015, las reclamantes, junto a otras instituciones vecinales y educacionales, presentaron al intendente de Valparaíso en su calidad de presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental una solicitud de invalidación en contra de dicha RCA por supuestas ilegalidades expresadas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto y que no se vieron reflejadas ni fueron consideradas en la RCA ni en el informe consolidado de evaluación de manera adecuada. El 24 de agosto de 2015, en su sesión ordinaria número 12, la Comisión de Evaluación acordó rechazar la solicitud de invalidación descrita, en general por considerar que las circunstancias planteadas por las reclamantes no constituirían vicios que tengan la aptitud de invalidar la RCA, que la ley establece otros procedimientos y otras consecuencias jurídicas para el caso de su efectiva concurrencia y que no existe perjuicio que haga necesaria la invalidación. Dicha decisión se materializó en la resolución exenta 396 de 11 de diciembre de 2015, objeto de la presente reclamación. Como se ha señalado, el 22 de enero de 2016, el señor Jorge Ignacio García Nielsen, actuando en representación de Inversiones Moncuri S.A. y Agrícola El Maitenal S.A., presentó ante el tribunal la reclamación judicial en análisis, ingresada bajo el rol R90-2016. Ahora bien, ilustre tribunal, a continuación desarrollaré sucintamente los puntos discutidos por las partes, de acuerdo a lo señalado en el escrito de reclamación y en el informe evacuado por la reclamada. Las reclamantes señalan que el proyecto se encontraría localizado en un área rural, por lo que a su juicio debía someterse al procedimiento denominado cambio de uso de suelo, citando al efecto el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Dado que el proyecto fue sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, en su opinión, debería haber obtenido dicha autorización durante el proceso administrativo de evaluación ambiental, conforme a los artículos 65 y 95 del decreto 95/2001 del MinSECPRES, que contiene el reglamento del CIA vigente a la fecha en que fue ingresado el proyecto. Las reclamantes argumentan que tanto la Seremi de Agricultura como el SAC de Valparaíso se pronunciaron en 2 oportunidades cada uno en el sentido de que el proyecto no cumplía con los requisitos para otorgar los respectivos permisos ambientales sectoriales. En adelante denominaremos PAS, reiterando su rechazo al cambio de uso de suelo.
En opinión de las reclamantes, el proyecto no se trataría de una mera remodelación, pues las condiciones y características requeridas por una bodega destinada al almacenaje de elementos empleados comúnmente en el ejercicio de actividades agrícolas son distintas a las necesarias para contener una sustancia peligrosa y corrosiva. En cuanto a la materia referida al PAS del artículo 96 del reglamento del CIA, o simplemente PAS 96, opinan que la RCA impugnada adolece de a lo menos dos vicios. Primero, la incompetencia. A su juicio, conforme lo indica el artículo 65 del reglamento, los permisos ambientales sectoriales que puedan emitir los respectivos organismos del Estado con competencia ambiental deberán ser otorgados en dicho sistema y, por lo tanto, son en aquellos órganos en los que queda radicada la competencia para dictarlos. El artículo 55 del DFL 458 de 1975 del MIMBU radica la competencia exclusiva para aprobar el cambio de uso de suelo en la Seremi de Agricultura, por lo que la reclamada no tendría competencia alguna para pronunciarse sobre el PAS 96. En segundo lugar, una ilegalidad formal. En opinión de las reclamantes, el ordinario 725 de 12 de marzo de 2014, dictado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, que se pronunció favorablemente respecto del cambio de uso de suelo del proyecto, pretendió subsanar de forma errónea esta inobservancia del derecho, pues fue dictado 7 meses luego de haber concluido el procedimiento ante el CIA. En relación con el considerando 12 de la resolución reclamada, las reclamantes señalan que el hecho de que el lugar donde se ubica el proyecto ya se encontraba intervenido antrópicamente no descarta la pérdida del recurso suelo. Por otra parte, en cuanto al considerando 13 de la resolución reclamada, afirman que la Comisión es la encargada de analizar los aspectos ambientales de este PAS mixto. Es precisamente en el aspecto sectorial donde el órgano administrativo competente, en este caso la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, podrá realizar un análisis técnico del mismo, pudiendo solicitar nuevos requisitos u ordenar la implementación de nuevas condiciones, recayendo en él el conocimiento y resolución final de dichas materias, y no en la comisión de evaluación, la que no puede pasar a llevar competencias de otros órganos de la Administración, como estiman lo habría hecho en este caso. Por su parte, la reclamada argumenta que el PAS 96 ha sido otorgado conforme a derecho, pues el requerimiento estaría constituido por el señalamiento en el respectivo instrumento de evaluación de medidas y o condiciones ambientales adecuadas en consideración a los temas mencionados en dicha norma. Agrega que el SEA, como administrador del CIA, puede y debe prescindir de informes infundados al elaborar los diversos informes consolidados que el procedimiento exige, precisando que en este caso, al calificar favorablemente el proyecto, varios serían los argumentos que le habrían llevado a prescindir de los pronunciamientos del SAC y de la Seremi de Agricultura de Valparaíso, principalmente relativos a que la pérdida del recurso suelo no era suficiente, atendido que el lugar en que se encontraba ya había sido previamente intervenido. Opina la reclamada que no es posible señalar que se estaría pasando a llevar las competencias de otros servicios, puesto que la Comisión es, en definitiva, el órgano habilitado legalmente para resolver los temas de carácter ambiental que se presenten dentro de la evaluación, de conformidad con el artículo 67 del reglamento del CIA. La reclamada insiste en que tanto la resolución recurrida como la RCA debatida son claras al señalar las razones de por qué no se verifica una pérdida de recurso suelo, en especial porque no resulta posible aseverar que la bodega provocará la pérdida de un suelo sobre el cual no se emplazará. En otra línea argumental, las reclamantes son de la opinión de que el pronunciamiento realizado por la Seremi de Salud en relación al PAS del artículo 94 del reglamento, que declara que la actividad se califica como inofensiva, resulta ser absolutamente arbitraria e ilegal. A su juicio, el hecho de que el proyecto haya ingresado por una DIA implica un reconocimiento de que éste genera impactos ambientales, sean significativos o no, en sus componentes naturales o humanos, a consecuencia de lo cual la calificación de la actividad debiese haber sido a lo menos molesta. Destacan como impactos las emisiones a la atmósfera, generación de ruidos, emisión de residuos líquidos y sólidos y efectos adversos sobre los recursos de aire, suelo y agua. Citan asimismo la carta número 16 de 2015 del jefe de la oficina del SAC de San Felipe, quien dejó constatada la presencia de cal viva en los predios de Agrícola El Maitenal S.A. Finalmente acusan la falta de fundamentación en el pronunciamiento de la Seremi de Salud, a que se agregaría que tampoco la contiene la RCA en cuestión.
Respecto a dichas alegaciones, la reclamada opina que el criterio rector para la calificación ambiental dice relación con el ámbito de propagación de los riesgos que el funcionamiento de un proyecto pudiera ocasionar. Si bien el ingreso obligatorio al CIA supone que el proyecto es susceptible de generar impacto ambiental, este concepto no puede confundirse con la calificación industrial, la cual atiende a requisitos específicos y no a las diversas dimensiones ambientales del proyecto. Lo contrario implicaría, a juicio de la reclamada, considerar que todo proyecto sometido al CIA debiera tener, cuando menos, una calificación molesta, con lo cual el pronunciamiento carecería de sentido. Señala además que la peligrosidad de la cal en sí misma no es un elemento que deba llevar a calificar industrialmente un proyecto en una categoría diferente de la inofensiva, siendo importante además el manejo que el elemento se haga en el proyecto. Ello, a su juicio, no se contradice con lo descrito en la citada carta número 16 de 2015, pues tal como lo describe la misma, será la Superintendencia de Medio Ambiente la encargada de determinar eventuales infracciones que pudieron haberse cometido en relación a lo dispuesto en la RCA, especialmente en lo que se refiere al manejo comprometido de la cal viva. La reclamada contigo al PAS del artículo 94 del reglamento corresponde a un acto trámite en la consideración de los diferentes antecedentes presentados por el titular. Los reclamantes alegan que existiría una estrecha relación entre los proyectos transporte de cal viva y bodegas de cal San Felipe, del mismo titular. Este último proyecto no habría sometido a conocimiento del SEA todas las emisiones de gases de combustión y de material particulado que efectivamente se generará en la comuna de San Felipe. Acusan que el titular de tales proyectos ha efectuado un fraccionamiento para evitar ingresarlos como uno solo a través de un estudio de impacto ambiental. Terminan señalando que ambos proyectos combinados generarían los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11, letras A, B y C de la Ley 19.300. Sobre esto último, la reclamada plantea que no existe un fraccionamiento en relación a los proyectos citados y que en cualquier caso el órgano encargado de determinar tal infracción sería, en su opinión, la Superintendencia de Medio Ambiente, a través del procedimiento sancionatorio. Aclara luego la reclamada que la actividad de transporte no forma parte del proyecto Bodegas de Cal San Felipe y por tanto no correspondía examinar las emisiones de aquella como si fueran propias de este. Ambos proyectos se encuentran claramente delimitados. Por último, las reclamantes cuestionan los razonamientos expuestos en los considerandos fundada a los argumentos planteados en la solicitud de invalidación, considerando las declaraciones generales y ambiguas, debiendo la autoridad haberse hecho cargo de todos y cada uno de los planteamientos que cuestiona la, a su juicio, errada, insuficiente, arbitraria e ilegal ponderación del proyecto y sus reales efectos, impactos y riesgos. Aseguran que procedía en el presente caso que el proyecto ingresara a través de un estudio de impacto ambiental y no de una vía. Sobre el particular, la reclamada señala que la vía de invalidación no es la instancia para cuestionar todo un proceso de evaluación ambiental desarrollado luego de un considerable periodo de tiempo e involucrando a una multiplicidad de actores. A su juicio, en esta instancia lo que corresponde es evaluar la legalidad de un acto administrativo y no su mérito, oportunidad o conveniencia. Finalmente, la reclamada señala que el plazo para la potestad invalidatoria es de caducidad y no de prescripción, y que en este caso, a la fecha, ha operado dicha caducidad contemplada en el artículo 53 de la Ley 19.880 respecto del ejercicio de la potestad de invalidar. Para finalizar, el ilustre tribunal, en cuanto a las peticiones concretas de las partes, cabe señalar que las reclamantes vienen en solicitar que en definitiva se deje sin efecto en su totalidad la resolución exenta 396-2015 y consecuentemente se deje sin efecto la RCA 245-2013, ambas emitidas por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. En subsidio, solicitan, primero, dejar sin efecto la citada RCA de modo parcial, declarando contrario de derecho a la certificación que hace dicha resolución de haberse otorgado el PAS 96 y 94. Segundo, en su defecto, solicitan se sirva ordenar a la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso dejar sin efecto total o parcialmente, según lo expuesto en la RCA impugnada. O tercero, en su defecto, retrotraer el proceso de evaluación al Ixara número 2 para así permitir la corrección de los vicios denunciados y constatados o al momento en que en derecho este ilustre tribunal estime pertinente y de justicia. Por su parte, el señor presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso solicita a este tribunal rechazar el reclamo en todas sus partes con expresa condenación en costas. Esto, ilustre tribunal. Muchas gracias, señor relator. Por la parte reclamante, alega por el
Plazo anunciado 30 minutos. Doña Camila Contese, por favor. Vamos a alegar en representación de Agrícola, solicitando a este ilustre tribunal dejar sin efecto calificación ambiental número 245 de 2013, ambas paraíso. Bueno, perdón, que esta RCA que calificar es Transporte Servirred Limitada. En subsidio RCA, especialmente lo referido a los permisos ambientales sectoriales 94 y 96, en su definición de evaluación ambiental de la quinta región, defecto de ambas, retrotraer el proceso a Lexara número 2. Se han presentado durante el proceso de evaluación del cual ilustrar a este ilustre tribunal el contexto, la imagen número 1 de la reclamación que presentamos ante este ilustre tribunal. El sector de Curimón, y específicamente el sector donde se emplaza la bodega, se encuentra rodeado de predios en los que se realiza la actividad agrícola, y en sus alrededores también se encuentran ciertas industrias, pero en su mayoría dedicadas a fines agroindustriales. Además, dentro de un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros encontramos a dos establecimientos educacionales ubicados en la zona. Uno es el Instituto Asunta Palota y el otro es el Colegio Curimón, que se encuentra a solo 440 metros del lugar donde se ubica el proyecto. Es en este contexto donde Transporte Servirred lo que propone originalmente su proyecto es la modificación de una bodega agroindustrial existente en el predio para hacer las modificaciones pertinentes para la recepción, almacenamiento, trasvasije y despacho de cal viva granulada, sustancia que ha sido calificada por la normativa vigente como una sustancia peligrosa. Operaciones que contemplarían un promedio de 5.000 toneladas al mes de despacho de esta cal viva, y despachando a Codelco División Andina, su principal abastecido por esta sustancia peligrosa, aproximadamente 4.200 toneladas al mes. En segundo lugar, me referiré brevemente a las características de la cal viva u óxido de calcio, que consiste en un polvo blanco obtenido de la piedra caliza, que al ser hidratado genera una violenta reacción exotérmica, liberando calor valorado a 15.300 calorías por mol. ¿Qué significa esto? Que al entrar en contacto directo con la piel o con los ojos genera una quemadura cuyo efecto se prolonga hasta que esta reacción termine, es decir, una vez que la cal viva pasa a ser cal muerta o apagada. Es por este motivo que en el manejo y en la manipulación de la cal viva se requiere el uso de cierta indumentaria especial, como ropa especial y anteojos de protección. Asimismo, entre los efectos que podemos determinar para la afectación que la cal viva puede traer a una zona agrícola, donde por supuesto el viento y la humedad consisten en importantes factores para evaluar dichos efectos, debido a que hoy, lógicamente, los predios agrícolas son regados constantemente y, como se ha señalado, esta reacción exotérmica se provoca el contacto de la cal viva con el agua. Encontramos que la dispersión de la cal viva puede generar efectos dañinos para los cultivos que se ubican aledaños al proyecto, entre los cuales encontramos parrones y nogales, pudiendo afectar además, en caso de aspiración directa, a la salud de las personas que habitan, estudian y trabajan en el sector. Todos asuntos que fueron largamente señalados y discutidos en la solicitud de invalidación que se acompañaron a estos autos. Es en atención a estas consideraciones que a continuación daré cuenta de al menos dos de las ilegalidades o incumplimientos a derecho que hicimos ver en la reclamación en comento, que fueron
que se contuvieron tanto en la Resolución de Calificación Ambiental 245 y que fueron ratificadas por la resolución reclamada. Primero me referiré sobre la ilegalidad del cambio de suelo o el PAS 96, como bien señalaba el señor relator. En primer término, señalar que, como bien señalaba el señor relator, el plan regulador de la comuna de San Felipe, al delimitar el radio urbano de dicha comuna, excluye el sector de Curimón. Por lo tanto, es fácil concluir que es un sector rural. En ese sentido, y atendiendo a que el proyecto tenía como objetivo modificar una bodega agroindustrial por una netamente industrial, se solicitó y se presentaron algunos antecedentes para determinar el otorgamiento del PAS 96. En este sentido, es importante señalar que el inciso cuarto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto con fuerza de ley número 458 de 1975, señala respecto a esta autorización o este pronunciamiento que, si me permite leer, igualmente las construcciones industriales de equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los límites urbanos requerirán previamente la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del servicio agrícola que corresponda. Es así que el encargado de determinar el otorgamiento o no de un permiso ambiental sectorial, al menos en su aspecto ambiental durante el proceso de evaluación ambiental, será la Seremia de Agricultura, previo informe favorable de la Seremia de Vivienda y Urbanismo y del SAC, que en este caso corresponde al de la Quinta Región. Sin embargo, en este caso nunca existió uno de estos requisitos, que fue el pronunciamiento del SAC, que en su último pronunciamiento durante el proceso de evaluación ambiental en el ordinario número 1231 de 2013, manifestó su inconformidad y en lo particular, en lo referido al PAS 96, si me permite leer nuevamente, este servicio considera que el cambio de uso con fines ajenos a la agricultura de 15.000 metros cuadrados de suelo agrícola, mayoritariamente de clase 2 de riego, afectará significativamente los recursos naturales. Esto debido a que se trata de suelos con alto valor productivo, ubicados en un entorno inmediato de exclusiva actividad agrícola, plantaciones de parronales y nogales, y a que es política del Ministerio de Agricultura la protección de los suelos agrícolas con clase de capacidad de uso 1, 2 y 3. Como es claro de esta norma, del pronunciamiento del SAC, lo que señala y de la norma establecida en el artículo 55, la norma requiere del pronunciamiento favorable de ambas instituciones. Por lo tanto, en este caso en particular, los órganos administrativos llamados a calificar, al menos técnicamente, los presupuestos para el otorgamiento o no de un permiso ambiental sectorial, y al menos en su fase ambiental, no se estarían verificando. Asimismo, señalar que vulnerar esta norma esta norma no es la única, por decirlo de alguna manera, que pretende proteger el recurso suelo. Tenemos también, por ejemplo, el artículo 11 del decreto ley número 3557 de 1980, que fija normas de protección ambiental, donde se enmarca, donde se señala que la facultad del SAC para exigir a los administrados la implementación de ciertas medidas técnicas y prácticas que procedan a evitar la contaminación o perjuicios a la salud y a las condiciones agrícolas de los suelos. Por lo mismo, el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no resulta una norma autónoma, sino que debe ser interpretada sistemática, coherente y orgánicamente, con otras normas que buscan dar protección a, en este caso, el recurso natural suelo.
Por lo tanto, en este caso no procede lo señalado en el informe de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Quinta Región, lo que analiza respecto a los artículos 37 y 38 de la Ley 19.880, por cuanto en este caso en particular la ley requiere específicamente del pronunciamiento de estos, del pronunciamiento favorable de estos dos otros órganos de la Administración del Estado, como son la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el SAC, para poder otorgar un pronunciamiento favorable respecto al PAS. Por lo tanto, en este caso no tendría el carácter de facultativo que se pretendió en su momento. En un segundo término, debemos señalar que la afectación al recurso natural suelo requerida por el artículo 96 del reglamento del CIA aplicable en este caso, en ninguna parte circunscribe el que la pérdida o disminución de este recurso suelo se realice solo, se refiera solo respecto al lugar de emplazamiento del proyecto. Es por ello que el mismo pronunciamiento del SAC que acabo de citar también se refiere a los proyectos aledaños, a los proyectos agrícolas aledaños y a las afectaciones que la dispersión de la cal viva pueda causar en esos predios. Por lo tanto, es del todo procedente el análisis realizado tanto por las autoridades administrativas como por esta parte, tanto en la solicitud de invalidación como en la reclamación. Esto ahonda aún más en la legalidad de la resolución reclamada, al considerar que la RCA 245, tanto en la RCA 245 como en el caso de la resolución reclamada, se ha desechado de plano la afectación el pronunciamiento de tanto del SAC como de la Seremi de Agricultura, debido a que el terreno en el que se emplaza el proyecto estaría antrópicamente intervenido. Desechar de plano esto no se condice con, a lo menos, el cumplimiento de lo que establece la norma del artículo 96 del reglamento, y por lo tanto no podrá distinguirse donde la ley o en este caso el reglamento no ha distinguido. Por otro lado, quisiera referirme brevemente a la calificación, al asunto de la calificación industrial del presente proyecto, donde contenido en el PAS 94, es decir, en el artículo 94 del reglamento y en consecuencia en el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Principalmente en el sentido de que el principio rector que se ha tratado de establecer en el informe de la Comisión de Evaluación Ambiental se relaciona al ámbito de propagación de los riesgos que el funcionamiento de un proyecto determinado puede atraer a sus trabajadores, al vecindario y a la comunidad. Por otro lado, cabe recordar que, bueno, como ya se señaló, el proyecto consistía en una modificación de una bodega previamente existente con un fin totalmente diverso al que se pretendía realizar y que por lo tanto atendía a las circunstancias también de los terrenos aledaños. Era el momento para analizar otros asuntos como los puestos a la vista en este alegato y en esta causa. Por lo tanto, para la realización, para la ejecución de este proyecto se requirió que el titular presentara unas ciertas medidas de mitigación y de contingencia en el manejo de una sustancia corrosiva y peligrosa como lo es la cal viva. Sin embargo, de la lectura de la RCA, que se pretendió invalidar y confirmada por la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental, estas medidas fueron dejadas prácticamente en su totalidad a la gestión humana, cuestión que potencialmente podría traer ciertos errores o fallos, como sí lo han existido en varias situaciones vividas en el Valle de la Aconcagua, especialmente referido a empresas que desarrollan áreas relacionadas a la minería en la zona. De esta manera es absurdo pretender que estas gestiones sean suficientes
para, como señaló la Comisión de Evaluadora en su informe, controlar y neutralizar los efectos del proceso productivo o de acopio dentro del propio predio e instalaciones, cuestión que caracterizaría a todo proyecto calificado como inofensivo. Esta afectación entonces potencial ya se ha producido, como constan los antecedentes acompañados por esta parte en la reclamación, donde personal del SAC, mediante carta del 16 carta número 16 de 2015 de la Oficina de San Felipe, ha denunciado ante la Superintendencia del Medio Ambiente que la dispersión de la cal viva ha generado afectación a sus cultivos. En virtud de lo que, como señala dicha carta, durante el recorrido por el predio se observó que las hojas de la hilera de nogales ubicada más próxima al área de patio de la bodega de Cal San Felipe presentaba material particulado depositado de color grisácea blanquecina. Si bien estas hileras están al lado de un camino de tierra, las plantas ubicadas también a orillas del camino, pero más alejadas de la bodega y patio, no presentaban esta acumulación. Por lo tanto, el proyecto en comento debió haber sido calificado industrialmente a lo menos como molesto, por cuanto se ha acreditado por funcionarios del SAC que en conformidad con la ley 18.755 ejercen sus funciones como ministros de fe, que este proyecto ocasionalmente puede causar daño a la salud o a la propiedad de otros, en los mismos términos establecidos en el artículo 4.14.2, número 3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Finalmente, solo señalar que en el informe remitido por la Comisión de Evaluación de la Quinta Región, esta autoridad hace un análisis respecto a la caducidad y a la procedencia de la caducidad en el caso de la invalidación y al tipo de caducidad que operaría en el presente caso. Asimismo, ahonda que por estos días la facultad de la Administración se encontraría caduca para ejercer sus potestades invalidatorias porque ha transcurrido más de 2 años desde que fue dictado la resolución de calificación ambiental, esto es el 9 de septiembre de 2013. Sin embargo, cabe señalar que la ley 20.600, al señalar las facultades de las competencias de este ilustre tribunal, específicamente en el artículo 17, número 8, no hace distinción alguna respecto a si es que la procedencia o no del conocimiento de este ilustre tribunal y el pronunciamiento respecto a las resoluciones que, como señala el número 8, pongan término a procedimientos de invalidación dictados por órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental. Al no distinguir, no cabe a nosotros hacer esa distinción. Es más, el rol que ejerce este tribunal es de revisión de la legalidad de la resolución que en este caso puso término al proceso de invalidación. Cuestión que fue reclamado a lo largo, bueno, principalmente en la reclamación y en este alegato. De entenderlo en la forma en que el informe de la Comisión de Evaluación ha querido interpretar, no tendría ningún sentido declarar admisible una causa como la que funda estos autos, debido a que no tendría ningún efecto práctico finalmente. Asimismo, cabe recordar que el proceso de invalidación ya fue llevado a cabo, que este proceso de invalidación fue iniciado por una solicitud de invalidación presentada por esta parte el día 6 de enero de 2015, la cual fue derivada a la Dirección Regional del CEA el día 12 de enero del 2015, admitida a tramitación recién el día 4 de junio de 2015 y resuelta el día 11 de diciembre de dicho año y notificada esta parte el 28 de diciembre del mismo año. De esta manera parece un poco irrisorio que se le traspase la responsabilidad a esta parte por el lento actuar de la autoridad administrativa en un proceso que finalizó en la resolución 396. Es por todas estas consideraciones que solicitamos a este ilustre tribunal se sirva a dejar sin efecto en su totalidad la resolución exenta 396 del 2015
15, con los demás efectos que fueron señalados en el inicio de este alegato. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, don Osvaldo Solís Mancilla. La palabra, por favor. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a alegar por el presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, solicitando se rechace la presente reclamación en todas sus partes. Atendido la detallada relación que hemos escuchado, me centraré en las supuestas ilegalidades, ¿verdad?, que los solicitantes de invalidación y reclamantes imputan a la Comisión de Evaluación de la región. Su señoría ilustre, los dos primeros vicios imputados, ¿verdad?, son los siguientes. Por un lado, la incompetencia de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región para pronunciarse respecto del permiso ambiental sectorial, desde ahora en adelante PAS, del artículo 96, ¿verdad?, del Decreto Supremo 95 del año 2001. Y en segundo lugar, la ilegalidad formal consistente, supuestamente, en la improcedencia que la Seremi de Vivienda y Urbanismo se haya pronunciado en forma externa, ¿verdad?, al procedimiento de evaluación ambiental y con posterioridad respecto del mismo PAS. En este sentido, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que el PAS del artículo 96 es uno de los llamados PAS de carácter mixto, es decir, que contiene tanto elementos de carácter ambiental como elementos de carácter sectorial, ¿verdad? En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que, leyendo el artículo del respectivo reglamento, consiste en este caso de un permiso, ¿verdad?, para las construcciones industriales fuera del límite urbano, ¿verdad? Y que los requisitos exigidos, ¿verdad?, por parte del permiso del PAS son que el estudio o declaración de impacto ambiental considere, por un lado, medidas y condiciones ambientales adecuadas en relación a dos puntos. A, la pérdida y degradación del recurso natural suelo, y B, que no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de los límites de planificación urbana regional. El requisito A es el requisito esencialmente ambiental y dice relación con la pérdida y degradación, dice el PAS, del recurso natural suelo. Y obviamente la no generación de nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana regional es el requisito sectorial. Ahora, respecto del requisito ambiental, nótese que hay una diferencia esencial entre dos categorías. Por un lado, se confunde, a juicio de mi parte, por parte de los solicitantes y reclamantes, lo dispuesto en normas de orden territorial respecto al valor productivo del suelo, con lo dispuesto por normativa ambiental en relación al valor ambiental del suelo. La pregunta es, ¿el requisito que se exige acá por el PAS 96 es de orden territorial o es de orden ambiental? Y, como señala expresamente, es claro, se trata de la pérdida y degradación del recurso natural suelo. No se trata de un tema de valor productivo. Ahora, para mi parte, el recurso natural suelo, su valor ambiental está dado por la capacidad de soportar, ¿verdad?, biodiversidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, incluso el suelo agrícola ya sembrado, ¿verdad?, es un recurso natural suelo que está intervenido. Con mayor razón, ¿verdad?, en este caso, un suelo que ha sido objeto, ¿verdad?, de la construcción de un bodegaje agroindustrial, ¿verdad?, con la construcción de un radier y de cimientos, ¿verdad?, para la construcción de una bodega, ¿verdad?, cerrada, así como un camino de circulación y de ingreso de vehículos, es un suelo que ya está intervenido, ¿verdad?, y que ha sido objeto de sacrificio en el fondo. En relación a lo anterior, cabe la pregunta, y no está en discusión por mi parte, de quién debía dar la respectiva autorización del PAS 96 en relación a sus aspectos ambientales. Y ello es la Comisión de Evaluación Ambiental, ¿verdad?, de Valparaíso, y en otras circunstancias serían otras comisiones de evaluación ambiental o el director ejecutivo del servicio en su caso, ¿verdad? No se trata de un tema que deba revisar el servicio
agrícola y ganadero, pues no se trata de un tema de valor productivo del suelo, sino de uso de un recurso natural. Asimismo, bueno, obviamente en relación a la situación de la creación de nuevos núcleos urbanos, en ese aspecto el PAS debía ser entregado obviamente por el Ceremi de Vivienda y Urbanismo respectivo. Ahora bien, es importante señalar lo siguiente. El suelo del área del proyecto es suelo ya intervenido, ¿verdad? Como señalaba el señor relator y ha reconocido la propia reclamante, ya se había intervenido en términos de la construcción de una bodega agroindustrial, ¿verdad? Como señalábamos, con la construcción de las estructuras necesarias, ¿verdad? En definitiva, es un suelo que desde el punto de vista del valor ambiental ya se ha perdido, ¿verdad? No puede sostener biodiversidad y tampoco tiene ya valor productivo en términos de agrícolas. Por lo mismo, cuando la comisión de evaluación, como consta en la resolución de calificación ambiental, se aboca al tema de autorizar el PAS 96, se establece que, atendido a la situación de esta intervención previa, no es posible, ¿verdad?, fijar condiciones o medidas de carácter ambiental que compensen dicha situación. Por lo tanto, se otorga simplemente el PAS 96. Ahora bien, respecto al tema sectorial, cabe señalar que tratándose de un permiso ambiental mixto, como el mismo reglamento señala, los órganos sectoriales pueden pronunciarse con posterioridad al procedimiento de evaluación de impacto ambiental acerca de este permiso, ¿verdad?, siempre y cuando no impongan otras condiciones o exigencias que las expresamente establecidas, ¿verdad?, en la resolución de calificación ambiental. Desde esa perspectiva, entonces, no existe la ilegalidad alegada por los reclamantes y solicitantes de invalidación. En segundo lugar, cabe referirse al tema del PAS 94, el pronunciamiento en relación a la calificación industrial, y cabe señalar que dicha calificación se realizó en conformidad con la ley por parte de la Seremi de Salud Regional respectiva, con plena aplicación del artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿verdad?, que exige básicamente, para calificar un bodegaje como inofensivo, que no produzca daños ni molestias a la comunidad, personas o entorno, ¿ya?, lo que pasa por el control y la neutralización de los efectos del proceso productivo dentro del predio y sus instalaciones. Si nosotros examinamos con detención la declaración de impacto ambiental, así como la naturaleza y el contexto de la actividad que se va a desarrollar, queda claro que obviamente se refiere a una sustancia peligrosa. Pero el tema esencial, su señoría ilustre, en este caso es el manejo particular que se le da al riesgo que genera esa sustancia peligrosa, ¿verdad? Y se encuentran establecidas, ¿verdad?, por parte del titular todas las medidas de seguridad necesarias para evitar precisamente la dispersión de la cal viva. Es decir, en principio, la cal viva no debería salir del ámbito del bodegaje. Si sale, o estamos ante una infracción a la resolución de calificación ambiental, o puede ser que, según se acredite, ¿verdad?, en el procedimiento administrativo pertinente, estemos en una situación de impacto ambiental no previsto. En ese sentido, entramos ya al ámbito de la fiscalización y salimos de la evaluación. De hecho, el mismo reclamante ha reconocido que se ha denunciado ante la Superintendencia del Medio Ambiente para efecto de que se fiscalice. A mi parte le consta que el Servicio Agrícola y Ganadero no solamente emitió la Carta 16 del año 2015, ¿verdad?, sino que a través del oficio 490 del 2015 se dirigió a la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo una fiscalización respecto de este proyecto. En relación a ello hay que decir que eso fue previo a la fiscalización del propio SAG, ¿verdad?, por petición expresa, tanto de Inversiones Moncuri como de Agrícola El Maitenal. A más abundamiento, con fecha 13 de marzo del año 2015, los 7 solicitantes de invalidación pidieron, entre ellos ambas empresas, Inversiones Moncuri y Agrícola del Maitenal, pidieron a la Superintendencia del Medio Ambiente que fiscalizara, ¿verdad?,
estas externalidades ambientales negativas. Siguiendo la doctrina del acto propio, entonces, hay un reconocimiento por parte de los propios reclamantes, en este caso, y solicitantes de invalidación, que esto ya no es un tema de evaluación ambiental, sino es un tema de fiscalización, como decíamos, o hay una infracción en la RCA y por lo tanto hay dispersión de cal viva con infracción a lo dispuesto por la comisión al calificar favorablemente el proyecto, o en su caso lo que hay es un impacto ambiental no previsto, y en ese caso habrá que aplicar el literal correspondiente del artículo 3 de la ley 20.417, ¿verdad? Que otorga competencia a la Superintendencia del Medio Ambiente. Así las cosas, cabe señalar también que, en definitiva, el tema no es, ¿verdad?, la sustancia, la peligrosidad de la sustancia, sino las medidas que adopte, ¿verdad?, el titular en relación a la operación del proyecto. Es eso lo que determina, como veremos, ¿verdad?, la existencia precisamente de impactos ambientales, ¿ya?, que hagan pensar en la existencia de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, lo cual veremos a continuación. Pero antes de eso quiero referirme al tema del fraccionamiento, la cual la parte reclamante no ha hecho alusión en su alegato. Es ya un tema completamente resuelto, tanto en sede de este tribunal ambiental, y estoy pensando en la causa, en el reclamo que fue declarado inadmisible por parte de Condominios de Chicureo, así como también en sede administrativa, y mi parte cita a lo menos 3 dictámenes de la Contraloría General de la República, el 463 del año 2015, el 38.581 de 2013 y el 60.563 del 2012, así como la sentencia de Corte Suprema en sede de apelación de protección, rol 25.349 del año 2014, y que todos concluyen en una sola cosa: el fraccionamiento, ¿verdad?, como ilícito ambiental, es de competencia exclusiva y excluyente de la Superintendencia del Medio Ambiente, sin perjuicio de que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a petición de ella, debe adecuar el respectivo informe. Entonces no le corresponde a la Comisión de Evaluación Ambiental regional, ¿verdad?, en este caso de la región de Valparaíso, pronunciarse acerca del fraccionamiento durante el procedimiento de evaluación ambiental. Por lo tanto, no se sostiene la supuesta ilegalidad denunciada por la parte reclamante. Ahora bien, respecto de la procedencia, ¿verdad?, del ingreso vía estudio de impacto ambiental, la resolución de calificación ambiental se hace cargo en su considerando 12, ¿verdad?, en forma extensa acerca de las razones por las cuales este procedimiento estaba correctamente iniciado vía declaración de impacto ambiental. En este sentido, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, tanto de la declaración de impacto ambiental, de la DIA, como de el procedimiento de evaluación propiamente tal, y en especial del ICE, ¿verdad?, no encontró razones para estimar la existencia de efectos, circunstancias o características del artículo 11, ¿verdad?, que tengan su origen en este proyecto. Y esa es la única causal legal por la cual se puede declarar, ¿verdad?, que este proyecto debía haber ingresado vía estudio de impacto ambiental. Ahora bien, que se trate de una sustancia peligrosa en ciertos contextos, porque la cal es peligrosa en la medida que haya líquidos al lado, ¿verdad?, no implica, ¿verdad?, que ello necesariamente ponga en peligro, ¿verdad?, a la población, a la salud de esta o al medio ambiente. Todo dependerá, ¿verdad?, de un contexto mucho más complejo que tiene que ver con la naturaleza del proyecto, cómo éste debe operar, las actividades que se van a desarrollar y las medidas para gestionar los riesgos ambientales, sobre todo, con aplicación del principio de precaución. Y en ese sentido, examinada la declaración de impacto ambiental, la Comisión no encontró que se produjeran efectos de los señalados por la parte reclamante. Como señalábamos en relación a estas externalidades ambientales negativas denunciadas, o se trata de impactos ambientales no previstos, o se trata de infracciones a la RCA, ¿verdad?, que generan dispersión de material. Y en ese caso, quien debe actuar, ¿verdad?, con prontitud es la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que tiene la competencia y la responsabilidad que le corresponda. Pero no necesariamente implica que hay un vicio de ilegalidad
en el procedimiento. En definitiva, asociar el ingreso de un proyecto vía estudio de impacto ambiental tratándose de sustancias peligrosas requiere a lo menos una mediación por la vía del contexto, ¿verdad?, y las operaciones que cubre el respectivo proyecto. En este sentido, se ha dado por parte de la Comisión pleno cumplimiento a la Ley 19.300 y al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable. Así las cosas, solo cabe mencionar finalmente el acápite que mi parte dedica al tema de la caducidad del artículo 53, ¿verdad?, de la Ley 19.880, temas a los cuales se ha referido el Servicio de Evaluación Ambiental y las comisiones en otra oportunidad ante este tribunal. En ese sentido, es conocido por todos que este plazo de 2 años, que es un plazo fatal, un plazo extintivo, que hace decaer o extingue o hace desaparecer, ¿verdad?, la facultad o la potestad de autotutela de los órganos de la Administración del Estado en términos de revisar la legalidad de sus propios actos. Una vez vencido el término, ¿verdad?, desaparece esta potestad sin que pueda ejercerla. Es un plazo además que no se suspende no se suspende ni se interrumpe, ¿verdad?, por la presentación de recursos administrativos u otras actuaciones de la misma índole. En este sentido, cabe también señalar que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 19.880, es decir, el silencio negativo. Por lo tanto, solicitada una invalidación, si un solicitante de invalidación siente que hay retardo o retraso en la resolución, ¿verdad?, tiene la facultad de pedir que se declare silencio negativo e inmediatamente pasar, ¿verdad?, a sede jurisdiccional. Y en sede jurisdiccional, evidentemente, el órgano ya no podrá decir no podemos invalidar, ¿verdad? Cambia completamente la situación. En este caso, en concreto, la resolución de calificación ambiental se dictó el 9 de septiembre del año 2013. El acuerdo para rechazarla se dictó con fecha 28 de agosto del 2015 y la resolución que se pronuncia acerca de la solicitud, la 396 del año 2015, con fecha 11 de diciembre del 2015. En definitiva, al momento en que se dicta la resolución impugnada en este juicio, el plazo de caducidad ya había operado y se impone, ¿verdad?, a la comisión. A más abundamiento, hay que señalar lo siguiente, que la ocurrencia del plazo obviamente impide a la comisión de evaluación invalidar, pero no le impide pronunciarse respecto de la solicitud de invalidación rechazándola, que es lo que hizo. Pero en la práctica ya ha operado el plazo, ¿verdad?, y eso no puede ser alterado a juicio de mi parte por la intervención de un tribunal. Si se hubiese pedido en su momento el silencio negativo, ¿verdad?, y lo cual equivale inmediatamente a la presunción de rechazo de la solicitud, se hubiese tenido inmediatamente la posibilidad de hacer intervenir a este ilustre tribunal y la situación hubiese sido diferente. En ese sentido, el silencio negativo no solamente es una facultad de los reclamantes, es una potestad de ellos, ¿verdad?, sino que también es una carga, es un imperativo de interés propio. Si yo no lo ejerzo, debo soportar las consecuencias negativas que ello implica. En definitiva, su señoría, se ha cumplido, ¿verdad?, con la normativa ambiental vigente, que era aplicable al procedimiento de evaluación ambiental, y por lo mismo, ninguno de estos supuestos vicios de legalidad tiene fundamento suficiente, ¿verdad?, para ser acogido. Así que ruego, su señoría, se sirva a rechazar la presente reclamación. He terminado mi alegato. Muchas gracias, señor abogado. Ministra. Muy buenas tardes. Quisiera hacerle 3 preguntas al representante de la Comisión de Evaluación Ambiental y voy a partir en orden inverso de su alegato. Creo quizás no entendí respecto al plazo de 2 años, porque yo entiendo que la solicitud fue efectuada el día 6 de enero del 2015. Sí, su señoría. Y la resolución que resuelve la invalidación es el 11 de diciembre del 2015. Sí. O sea, estamos dentro del plazo de 2 años. No, Por eso es que no... el plazo de 2 años se cuenta a partir de la dictación de la RCA. Ya. Exactamente, esto es el 9 de septiembre del 2013, se dictó la RCA. El plazo se cumplía
conforme al artículo 50. Tiene toda la razón, yo la entendí mal en su por eso quería aclarar. Sí, sí, sí. Segundo, en impacto no previsto, que mencionó el artículo 3 de la superintendencia como una de las competencias, y ahí yo creo que también, quizás yo no lo entendí más porque yo entendería que impactos no previstos es 25 quinquies y es servicio de evaluación ambiental y no la super. No sé, señoría, si me permite buscar la norma. ¿Está pensando en el artículo letra 3, G y H? Sí, tengo acá la norma. Permiso. Superintendencia. Aquí está. Letra H, artículo 3. Por eso, G y H, pero Sí. estaba pensando en la autorización de una suspensión transitoria. Claro, exactamente. Y si, Porque, señora, cuando voy a leer la norma para aclarar. Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenido en las resoluciones de calificación ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias para el resguardo del medio ambiente cuando la ejecución o operación de los proyectos o actividades genere efectos no previstos en la evaluación y como consecuencia de ello se pueda generar un daño inminente y grave para el medio ambiente. ya, ¿y si lee el 25 quinquies? La era 19300. Pero esto es Sí. solo para aclarar. Claro, mi parte se refería al artículo 3, letra H, de la ley 20.417, cuando señalaba que esto era un tema de competencia de la superintendencia, porque estamos en realidad, respecto a esta externalidad negativa, en sede de fiscalización. Ya. Sí. Y la tercera pregunta es, ¿esto es una declaración de impacto ambiental? ¿Se solicitó una apertura de la etapa de participación ciudadana? No, su señoría, porque no se dieron las hipótesis para la participación ciudadana. Ya, muchas gracias. Yo, el abogado de la parte reclamada, a lo mejor entendí mal, pero cuando usted hace referencia, se estaba refiriendo al permiso 96, sobre quién debía darla y quién no debía darla, usted hace referencia al carácter de intervenido del suelo. Sí, su señoría. Y particularmente usó la expresión de que el suelo, por haber sido intervenido y degradado, dice usted, había perdido la capacidad de sustentar biodiversidad. Eso es ¿usted nos podría explicar con un poquito más detalle a qué se refiere específicamente? Bueno, mi parte pensó que era un tema aparentemente evidente, pero la construcción de un radier, ¿verdad?, y de las bases de sustentación de una estructura impiden obviamente que ese suelo sobre el cual se asienta pueda sustentar biodiversidad, sea flora o fauna, es algo que uno piensa. Extiende, claro, la hormiga o las ratas, ¿verdad? Lo mismo, por eso se habla de que ese suelo ya estaba plenamente intervenido y no tiene sentido pensar en su uso en términos de soportar biodiversidad. Ya, pero usted se refiere, por lo tanto, al interior de la bodega que evidentemente se había construido con anterioridad. Claro, específicamente usted está hablando del ejemplo, es el caso muy, muy ilustrativo, es el radier de cemento de la bodega propiamente tal. Claro, ahora también se habían construido caminos de circulación para vehículos, ¿verdad?, en la zona adyacente, ¿verdad?, Ya. a la bodega propiamente tal. También yo, mi parte considera que también eso es suelo intervenido y que ha perdido la capacidad para sostener biodiversidad en las condiciones en que está siendo usado. Perdón, presidente, pero sé que yo con el plazo de los 2 años, usted sabe que tengo una obsesión, entonces quisiera que me volviera a entender el íter temporal de esto. La RCA, usted dice, se dicta el 9 de septiembre de 2013. Sí. Si uno cuenta los 2 años, estaríamos a 9 de septiembre de 2015. Sin embargo, lo que usted acaba de decir es que ahí caducó la potestad de la administración. Sin embargo, la administración dicta una resolución Sí, pasado ese plazo. Claro, pero lo que pasa es que caduca la potestad para invalidar, pero no para pronunciarse acerca de la... No había visto Claro, ese matiz. ahí aplicamos artículo 14 de la ley 19.880, el principio de inexcusabilidad. O sea, de todas formas, más si hay razones para rechazar la invalidación, debía la comisión pronunciarse. Ya, estupendo, quería entender el matiz. Eso es, Muchas sí. gracias.
Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se da por terminada. Muchas gracias. Gracias, señoría.